Bienvenidos. Enseguida vamos a realizar una tabla que es parte del proyecto en el que estamos haciendo un acercamiento a un corpus de textos orales que se transcriben para un análisis y ponderar en ellos los contenidos que son orales, que se relacionan con la expresión oral, es decir, con la dimensión hablada del lenguaje, hablada verbal, para de manera sistemática y lo más objetiva que se pueda describir el perfil de ese hablante, que puede ser desde lo pragmático, desde lo sociolingüístico, pero que en esta tabla vamos a encontrar los niveles del lenguaje que nos permiten cada uno en una dimensión dar cuenta de esta sistematización. Bueno, lo que estamos viendo ahí es lo que sería el cascarón de una tabla y podemos aprovechar también para dar algunas indicaciones sobre su presentación, porque generalmente las tablas pues van a estar adentro de otros textos. Y lo primero que diríamos sería que hay que darle personalidad a la tabla, hay que darle un nombre, primero en la cabeza, incorporar, bueno, puede ser un tamaño de fuente menos, hay quien lo pone en cursiva, vamos poniéndolo en cursiva, puede ir también en redonda, pero sí se diferencia de un tamaño menos, entonces ya le vamos a poner tabla, en este caso 1, que es la que le toca, y bueno, estábamos usando otra tipografía, la voy a homogeneizar. Entonces primero va la naturaleza del gráfico, si el gráfico es tabla, pues tabla 1, todas seriadas. Si es imagen o foto o fotograma, pues irían todas seriadas. En este caso, pues le damos el 1 porque está suelta, pero ya sabemos que en la lógica interna del texto tiene que tomar la numeración que le corresponda. Entonces, primero la naturaleza del gráfico, que en este caso es tabla, después la numeración seriada que va a tener a lo largo del texto y después vendría el nombre de esa tabla, es decir, esa tabla, cómo nosotros le queremos llamar. Por ejemplo, nosotros le podríamos poner también aquí niveles de lenguaje, porque son nuestra guía para hacer un acercamiento objetivo. Por ejemplo, aquí ya puedo borrar. Va limpia, no lleva punto. Aquí nos queda a lo mejor un poquito distanciada. Hay que imaginarla más cercana, más cerrada. Y terminando ya lo que es la estructura de la tabla, ya iríamos a lo último, que sería poner abajo las indicaciones de fuente y referencia. Bien, entonces seguimos. Vamos con el primer lote o el primer nivel y vamos a trabajar la curva de entonación, que esto es incorporar aquí una definición teórica, es decir, nosotros vamos a buscar la frase que le dé una explicación teórica a qué es la curva de entonación. Entonces eso sería lo que pondríamos en esta celda como la definición, y luego pondríamos la descripción. Yo la definición, esa como es parte de la actividad que los alumnos van a hacer en una investigación, yo voy a dar algunas pistas teóricas, pero bueno, la curva de entonación es algo más o menos de batalla. Pero la descripción sí voy a tratar de poner algunos temas. Entonces, ¿qué es la descripción? Bueno, pues la descripción de la curva de entonación, que nos permite dar un pormenor más de lengua más técnica o más informal, es lo que vulgarmente o lo que comúnmente llamamos tonadita. Bueno, como aquí tonadita es una expresión que está usando como cambio de registro, lo voy a poner en cursiva, que es una de las reglas del uso de la cursiva, cambio de registro, o sea, usar expresiones informales. Es decir, yo encuentro los límites de mi propia comunidad lingüística en la medida en que salgo de mi lugar o llega alguien de otra comunidad y digo, tiene un cantadito o una tonadita y eso me permite identificar a la persona en su cuestión de atópica, como diría la Bob. Pero hecho aquí una descripción, nada más faltaría
la definición. Aquí es bueno para una estética visual de la tabla, pues dejarlo centradito, ¿verdad? Y aquí en el ejemplo puedes poner un ejemplo general. De hecho, lo ideal es que esa tabla, esa columna tenga dos aportes. El primero que sería el que yo voy a dar, que por ejemplo sería el tono, bueno, algo así como una anécdota. Me doy cuenta que son del norte por su acento, ¿no? Tiene un acento del norte, o tiene un acento del altiplano, o tiene un acento de Guadalajara, o tiene un acento tapatío, entonces ahí estoy poniendo un ejemplo así como que muy coloquial, una descripción coloquial de que enriquece pues a través del ejemplo, y el otro sería completar con cuál es la curva de entonación que tú percibes en tu hablante el que grabaste. De tal manera que aquí diría, ¿se parece o no se parece a tu curva de entonación? Entonces yo pondría, mi informante o participante tiene una curva de entonación distinta a la mía. O sea, y yo lo puedo percibir o incluso lo relaciono con los hablantes de, o sea, de dónde, ¿sí? Entonces, ahí ya llenamos, nada más te tocaría a ti poner la definición y buscarla teóricamente. Nos vamos con el siguiente nivel. El siguiente nivel es el que se interesa por las unidades mínimas del lenguaje, que son los fonemas. Aquí pues tenemos que poner la definición de fonema y ya habíamos en la clase sugerido a Antonio Quilis para este propósito, y en una descripción general diríamos eso, ¿no? Es la partícula articulatoria más pequeña del lenguaje. Claro, a su vez pueden dividirse en los rasgos distintivos, que es pues parte de la labor que se hizo con el cuadro de sonidos. Bueno, aquí vamos a ajustar otra vez las celdas porque no nos quiere copiar el formato y ya nos quedó. ¿Cuál es entonces ahora un ejemplo que pudiera ser de variante hablada? Los ejemplos, como son metalingüísticos, los tenemos que poner en cursiva y podemos tendríamos que poner la indicación de agramatical, es decir, que no es la forma estándar, y trajeron es un ejemplo de variante dialectal que está dentro de la clasificación de la epéntesis, que consiste en poner un sonido en medio de una forma estándar, de una forma plena. Ahí también pues podemos poner murciégalo, trajistes, Walmarts, boilers, cualquier expresión que nos muestre que la variante o la condición de expresión oral interesa exclusivamente a un fonema, o sea, a una unidad de sonido. Después viene el segundo nivel, que sería el de la morfología, y dentro de la morfología vamos a encontrar que es la definición sugerida, la habíamos tomado de Ignacio Bosque, que tiene por ahí un capítulo muy interesante de morfología, y que son las subunidades, bueno, de hecho esa es la definición de Bosque, las subunidades al interior de la palabra. Igual podemos parafrasear y bajar la definición de Quilis, y diríamos que yo diría que son piezas intercambiables que, bueno, si tienen un cierto grado de fosilización, o sea, son fijas, que se agrupan y forman más palabras. Y vamos a constatar que en el análisis que hagamos de nuestro corpus va a quedar cada vez más claro que los hablantes por su cuenta
por así decirlo, inventan palabras, es decir, aplican las reglas distributivas, las reglas que permiten la formación de las palabras y generan lo que desde el punto de vista tradicionalista se llaman neologismos, que es un concepto muy conservador y ya superado, pero bueno, para decirlo también explicar de otra manera. Acá en el ejemplo, por ejemplo, todos los diminutivos serían parte de esta clase. Yo no le pondría asterisco porque no es agramatical, como dijeron, pero, por ejemplo, mi amiguis, pues es una variante dialectal morfológica. Por ejemplo, en el fútbol, el tito, pues también ahí hay una reduplicación. En amiguis hay una sufijación, o sea, la forma plena es amiga o amigo, pero lo he oído más entre mujeres. Y tirititito, pues es una reduplicación que consiste en replicar indefinidamente un morfema para generar un efecto emocional o un ejemplo, en este caso, de movimiento o de dinamismo. Y aquí tendríamos que agregar también un caso morfológico de nuestro corpus. Y si es necesario me regreso, también acá hay que agregar una variante fonética de nuestro corpus. Bien, la sintáctica, que sería el siguiente nivel, ahí ya nos iríamos a... Puede ser cualquier definición, puedo recomendar a Akmayan, o cualquier libro de sintaxis. De sintaxis hay definiciones más abundantes y decir, bueno, pues van a ser todos los elementos que se relacionen con las palabras en la lógica del enunciado. O sea, como una estructura horizontal, aunque ya sabemos que de acuerdo a como lo ha descrito la gramática generativa, pues en realidad, aunque el ojo humano ve una cadena de palabras en una estructura lineal, en realidad las relaciones que se dan ahí, muy bien descritas con los diagramas arbóreos, dan cuenta de otros niveles, ¿no?, en que las palabras se relacionan, que no es como vagones de tren, sino que adentro hay otro orden subyacente que las ordena. Aquí entonces ya nos va quedando la tabla. Aquí, después de la definición que voy a poner de Akmayan, vamos a agregar acá el ejemplo que a nosotros nos salga. Yo voy a poner un ejemplo que me parece pues típico y que lo estuvimos comentando probablemente en la clase, que es este de Su casa de él. Ese es uno. Y otro muy fuerte y que tiene que ver con la condición más o menos de una amplia comunidad lingüística en México, de le como una forma catafórica o que se anticipa al objeto indirecto. Y nuestro ejemplo muy querido es: le dieron su regalo al niño. En donde le dieron su regalo al niño tenemos 3 veces el objeto indirecto, le, que es el niño, su, pues que es un posesivo de niño que concuerda igual en género y número, y luego el niño. Entonces esta anticipación de le no es común, es muy oral, bueno, también escrita, pero no es muy común en todas las comunidades lingüísticas del español. Entonces ese es un rasgo bastante peculiar del español de México. Después vienen las léxico-semánticas. Estas léxico-semánticas, yo sugiero que veamos algo de Leach, por ejemplo, de Jeffrey Leach. Nos puede ayudar a la definición. Y aquí diríamos que la unidad de significado de estudio son formas libres. O sea, es decir, podemos regresar a una definición de morfología y decir que todos los morfemas se dividen en morfemas ligados y morfemas libres. Morfema libre, pues es una palabra entera que aparece entre vacíos, que es estudiada por los lexicólogos, que se relaciona con una estructura conceptual, o sea, tiene una solvencia o un grado de completividad semántica que no tiene un morfema. O sea, por ejemplo, un morfema ble, pues sí, es un morfema que me ayuda a formar adjetivos, pero no siempre voy a tener yo la certeza de que va a significar lo mismo, un ble o un diminutivo. Eso regresándome a la morfología. No, acá en lo léxico semántico sí puede ser que en el diccionario encontremos que una palabra tenga varias entradas de acuerdo a su forma de cita. Al que quiera saber más, pues puede consultar Teoría del Diccionario Monolingüe de Fernando Lara.
y ver cómo en la estructura de tu texto empieza a haber una cadena de palabras que se van repitiendo o se van transformando. Eso lo vamos a ver en el siguiente video cuando analicemos un corpus real, pero aquí por lo pronto hay que definirla, hay que describirla en la tabla, y aquí lo que podemos poner son una cadena de sinonimia, que puede ser las maneras en que tenemos para nombrarle al niño, que la forma estándar pues, sería niño, chiquillo, morro, incluso morrillo. Bueno, aunque aquí hay discrepancias, unos me dicen que morro es de cierta edad, morrillo es todavía más chico. También enano, y otros pues más fuertes, como mocoso no lo voy a poner, pero chilpayate, que sería pues una influencia del sustrato. Influencia del sustrato, que la presencia de una lengua no moderna o una lengua de minoría, aunque sean los hablantes ancestrales, se dice influencia del sustrato. No le decimos indigenismo ni esas expresiones, no son aconsejables porque son como muy urbanocéntricas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la terminología. Ahora en lo textual vamos nosotros a describir lo que antes llamábamos géneros literarios. Ahora pues le podemos decir tipo de texto. Entonces, este texto que nosotros estamos extrayendo de un participante, pues en realidad es una historia de vida. Es una historia de vida porque se está convirtiendo en un objeto metodológico, en un insumo para llegar a la descripción de un perfil oral, verbal, sociolingüístico de un hablante, para, como es el propósito de nuestro curso, generar insumos para la reflexión y ver qué tanto este mundo oral está completamente negado, borrado, conjurado de la enseñanza de las lenguas. O sea, que es como una especie de tabú, ¿no? Es decir, usar diálogos en donde realmente los hablantes sean auténticos, no sean fruto de un laboratorio de idealización, ¿no? En donde todos los modelos comunicativos empiezan con un diálogo, pero no encontramos en el planeta una persona que hable como esos personajes. Entonces, aquí vamos a poner narración. Es una narración que se convierte en historia de vida. Y aquí voy a sugerir, bueno, me voy a regresar porque no he puesto al autor. Yo voy a sugerir a Moriña. De hecho, ahorita antes que termine el video les voy a poner, voy a copiar todos los ficheros para que ustedes puedan pausarlo y ver con calma. Aquí entonces podemos poner la pregunta, o sea, es decir, a ver, ¿cuál es la pregunta que motivó ese relato? ¿No? Entonces, claro que el texto es una unidad completa, con principio y fin, con sujetos del habla o sujetos del discurso, o sea, tú entrevistando, el informante contándote su historia, que estábamos poniendo algunos principios que está autorregulada. Es decir, el hablante empieza a contar la historia, está tan centrado en convencerte de su propia anécdota, de la validez de su anécdota o de lo curioso, de lo gracioso o lo singular de su anécdota, que está demasiado concentrado en la configuración de la historia y va soltando ciertos detalles automáticos, inconscientes, propios de su perfil de habla. De tal manera que si llegaras y le preguntaras, oye, ¿tú hablas correctamente o tú hablas bien? O te da seguridad tu manera de hablar, es probable que te digan, sí, yo hablo correctamente, o sí, bueno, a veces tengo temor, pero hablo bien, trato de hablar bien. Pero si le preguntas una historia de vida, le preguntas una anécdota, le aprietas el botón de las emociones, cosa que ya vamos a incluir en nuestro capítulo de metodología, pues entonces el informante empieza a autogestionar, por así decir, su texto, lo va modulando preparatoriamente, él ya sabe qué va a ir contando, va armando la historia y solita la historia, como una especie de tejido autónomo, se va cerrando y va encontrando su propio cauce. Claro, nosotros no interrumpimos para que el hablante vaya precisamente configurando, modulando, negociando consigo mismo el alcance, la profundidad y la finura de la historia. Bueno, lo podemos dejar ahí. Enunciativo, aquí en lo enunciativo nos vamos a ir un poquito a lo pragmático
Y aquí tenemos que los sujetos de habla, vamos definiendo quiénes son los sujetos de habla o definir la misma enunciación. Bueno, podemos poner a Kerber Orichioni. Yo ahorita puedo sugerir algunas fuentes para la consulta y aquí diríamos que hay una pregunta, uno de los enunciadores, que en ese caso eres tú, ejerce el rol de indagar sobre el otro, de preguntarle, y el otro responde bajo un empoderamiento enunciativo, es decir, un protagonismo verbal en donde él se sabe consciente de que su historia es importante. Y la respuesta aquí en este caso, para distinguirla del punto de lo textual, aquí sería, la vamos a poner nada como narrador. O sea, el rol que él está teniendo en el acto de habla, en el discurso, es ser narrador. Entonces, una serie de secuencias en las que se negocia. Aquí voy a poner 3 componentes que nos van a ayudar a regular las negociaciones entre esta pregunta y este narrador. La primera va a ser la apertura, que es cuando el hablante empieza a soltar la historia. O sea, si le preguntan, oye, el día en que has sentido más miedo en tu vida, y el hablante te contesta, el día que he sentido más miedo, esa frase es la que le está ayudando a poner en marcha el texto. Entonces, ahí es una frase de apertura. Hay quien empieza diciendo, bueno, ¿no? O hay quien dice, recuerdo muy bien que todas esas son frases de arranque. A la apertura, sostenimiento. El sostenimiento es cuando a la mitad del relato el hablante seguro te va a decir, ¿sí sabes cómo? ¿Me entiendes? No te digo, pues ya ves, ¿cómo ves? No, pues sí. Todas estas expresiones que son como pausas o como corchos que se dan, ayudan a distender precisamente la tensión que se da en el acto de habla, ayudan también a calibrar si el otro nos está escuchando, si el otro está teniendo algún grado de adherencia con nuestra historia, y después vendrá clausura. La clausura es cuando tu hablante va a decir, pues sí, ¿cómo ves? Así estuvo. O cierra muchas veces con una secuencia muy parecida al inicio. Esto a lo mejor también tiene que ver con lo textual. Entonces dice, pues sí, ¿cómo ves? Ese fue el día en que sentí más miedo. Entonces vuelve a usar la misma expresión del inicio para cerrar. Y en la última dimensión, yo voy a sugerir que trabajemos una definición de Julieta Haidar, que es una especialista pues en semiosis, en análisis del discurso. Y este es el último nivel de nuestra tabla de referencia para el análisis. Acuérdense que esta tabla es nuestro concentrado, ¿verdad? De los ejes teóricos o de las categorías teóricas que están derivando de esta revisión del oral para poder dar una descripción más formal y más objetiva del perfil de hablante con el sujeto o el individuo participante con el cual nosotros tomamos nuestra muestra. Recordando, aquí estaríamos en el nivel de lo simbólico. Por ejemplo, algunos preguntan, oye, tu peor oso, ¿cuál ha sido tu peor oso? Y lo que responde la persona muchas veces nos va a revelar a lo mejor en lo cultural, cómo se asume como sujeto cultural. Por ejemplo, no, pues la vez que venía vestido con los mismos colores del Best Buy y me metí a la tienda y no me di cuenta. Entonces, una señora me preguntó el precio de algo. Entonces, pues me dio mucha vergüenza. Es decir, ahí en el fondo nos está diciendo que no le agradaría ser un empleado de una tienda de este tipo. Si yo me quedo nada más revisando la repetición de palabras, las variantes, pues sí estoy dando cuenta de un nivel interesante del texto. Pero es necesario llegar hasta lo semiótico discursivo para poder sacar toda la raíz de aspectos de las conductas verbales, pero que se relacionan con una identidad, que se relacionan con una cosmovisión, que reproducen a lo mejor claroscuros
de una conciencia de clase, o de sentirse perteneciente y con un timbre de orgullo de qué grupo económico social perteneces, y claro que eso va a reflejar diferenciándote con los otros. Entonces, por ejemplo, ahí yo tendría una cuestión simbólica. Voy a poner aquí lo cultural y en general la identidad. Bueno, la identidad, pero también vamos a agregar la cuestión del poder, o sea, es decir, la cuestión de qué tanto yo al hablar, que está a medio campo entre enunciativo y semiótico discursivo, como yo también estoy ejerciendo también formas de poder, ¿no? Porque eso sí sale en casi todas las historias. Es que es un poder discursivo, no es un poder ni físico ni político, no es un poder discursivo. Bien, y aquí, por ejemplo, podríamos ir poniendo también alguna cadena que nos vaya, cadena semántica y textual, porque bueno, aquí en este nivel, pues podemos usar a su vez todos estos niveles, porque son las evidencias. Por ejemplo, me voy a adelantar a lo que vamos a ver en análisis del otro ejemplo, del ejemplo con el que vamos a trabajar. Y al principio el narrador, voy a poner la cadena, como les dice niños, luego les dice cholos, y luego al final le dice cholillos. Entonces, un mismo referente se va transformando a lo largo del texto, pero esa transformación que me va dando me va revelando también una visión de clase que tiene la persona, porque como verán, llega un joven a una fiesta y hay otros chicos más jóvenes que él, pero que no son de su clase social, los describe como cholillos y los quiere correr de la fiesta. Estoy anticipando lo que pasa en el análisis. Pero cuando uno va viendo esta cadena, este acumulado de sustantivos que van describiendo el tema, va dejándose entrever una visión clasista y una visión pues de cierto pudor o de cierto resguardo de yo no puedo ir a los 15 años de la Rosita si a un lado hay unos cholos. Ya lo veremos más adelante. Es así como queda nuestra tabla. Nada más nos faltaría poner abajo la fuente. Bueno, aquí en el tema de la fuente, lo voy a poner abajo y luego lo bajamos. Aquí tendríamos siempre que poner en la parte de abajo fuente, 2 puntos, y aquí le vamos a poner elaboración propia a partir de apuntes tomados en clase. Ya en otra ocasión pues ya vimos cómo hacer el fichero de clase. Nada más aquí lo que nos faltaría sería sensibilizarlos al hecho de que, vamos a ver si lo podemos copiar, sensibilizarlos al hecho de que las tablas ahorita bueno, ya tiene rato la tendencia, pero yo se lo sugiero no ponerle rayas. Hay que tratar de dejar la tabla lo más ligera visualmente. Ahí, bueno, pues yo ya no hice gran cosa para cambiarlo, pero podemos incluso aquí ir moviendo algunas cosas. Bueno, lo voy a poner acá abajo para que no tenga de todas maneras tenga la visibilidad. Ahí está. Bueno, lo ideal es ponerlo centrado como el que está arriba. Ahora voy a pasarles un poquito hay que elaborar esta tabla, es decir, de aquí te sirve alguna de las cosas que yo he puesto, está bien. Hay que tú por ti buscar la definición, incrustarla, y a la hora de incrustarla tienes que poner inmediatamente la referencia, lo que significa que tu definición tiene que estar entre comillas bajo todas las cualidades del texto académico. Y a ver, entonces a los autores que tenemos son, a ver, ya los tengo por acá también anotados. Tenemos a Aquiles, a Bosque, a Leach. A ver, vamos poniéndolos aquí para hacer aunque las referencias van a quedar hasta abajo, nada más lo que quiero es mostrarlas. Vamos a ver, no los tenemos, entonces vamos ahorita a generarlas. Y de Aquiles tenemos, ahí está, para que prenda su búsqueda.
Es un libro de Arco Libros y es Principios de Fonética y Fonología Españolas. Ahí está Aquiles. Luego tenemos a Bosque, que nos puede iluminar mucho sobre la morfología en castellano. Ignacio Bosque, que es una autoridad. Y ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, este es un capítulo dentro de otro libro que se llama Introducción a la Lingüística, pero bueno, ha tenido ya muchas publicaciones Bosque, aunque esta es una de las más acertadas. Luego estábamos también sugiriendo para el tema de semántica a Leach, a Jeffrey Leach, y pues sí puede también aportarnos bastante. Ahí está. Es un libro de semántica. Y también tendríamos la recomendación para la enunciación. ¿De qué es la enunciación? Yo sí sugeriría que se usaran referencias un poquito más formales, o sea, estamos dando teóricos, no poner la primera definición que nos llegue de una base de datos de consulta general como Wikipedia. Y finalmente vamos a manejar a Haidar. Estos serían los sustentos teóricos que nos van a ayudar a darle consistencia a la descripción técnica de cada una de las categorías. Bueno, dado que estamos en la página ahí, a ver, voy a incorporar la bibliografía para que ya nos quede completa y la visualicemos, que tendrá que estar en algún momento de nuestro trabajo. Aunque como esto va a formar parte de otro texto más grande, a ver qué pasa. Se ha de haber ido la otra parte de abajo. Pero bueno, aquí ya lo estamos visualizando. Ignacio Bosque, Julieta Haidar, Kebaro Oricchioni, La Enunciación, Jeffrey Leach y Antonio Aquiles, que serían los tres, ¿no? Entonces, de esta manera hemos nosotros avanzado en este proceso de elaboración de una tabla que va a ser el cierre del apartado de la metodología en este proyecto más grande que estamos escribiendo y que nos va a permitir conducir, guiar, ordenar el... A ver, vamos a pegar otra vez la bibliografía. El trabajo metodológico. Bueno, de todas maneras ahí ya quedó la tabla, no la pudimos anclar, pero es así como este video nos está ayudando a avanzar en nuestro proceso, a seguir con la motivación alta en este proyecto a pesar de la adversidad y de las situaciones pues que están surgiendo en nuestra condición del coronavirus, que esperemos superarlo pronto. Y para la semana que entra tendríamos el siguiente video, que es el análisis o el abordaje que vamos a hacer de la entrevista, y yo espero que con esto podamos tener los elementos para en vacaciones avanzar en el proyecto, ya en vacaciones Semana Santa. Y bueno, perdón por las referencias de la temporalidad, ojalá más personas puedan ver nuestro video independientemente del curso. Están invitadas a aplicar estas categorías al análisis de un texto, que puede servir pues, como análisis del discurso, puede servir como diferente abordaje metodológico para investigaciones cualitativas también. Y es de esta manera pues en que tenemos la confianza de que se supere esta etapa y podamos dar cuenta de nuestro avance. Muchas gracias.